tiene, le dice la F de Snelko. Pues simplemente nosotros la vamos a llamar distribución F. Su gráfica, muy parecida a la chi cuadrada. O sea que estamos hablando de una distribución asimétrica a la derecha. O sea que ya sabemos que es asimétrica a la derecha. Profe, buenos días. No sé si Bueno, en mi internet, pero se tildó esa vaina, se tildó la pantalla se tildó, no aparece. Ah, ya cargó. bien, asimétrica a la derecha. Como ustedes pueden ver, toma valores solamente positivos. Solamente toma valores positivos. Bien, las palabras claves son grados de libertad, grados de libertad. Entonces, vamos a tener que hablar de grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. Entonces, a diferencia de la T-Student, que también hablaba de grados de libertad, también a diferencia de la chi cuadrado, que también hablaba de grados de libertad, en la F tenemos dos grados de libertad. O sea que aquí podemos llamar B1, B1 y B2. Y vamos a ver entonces que para el manejo de la tabla es importante conocer B1 y B2. Vamos a mirar entonces cómo se busca en la tabla física y cómo vamos a trabajar la tabla de Excel, que es la más importante, ¿sí? Porque realmente las tablas de la F son limitadas en probabilidades y si queremos ampliar muchas probabilidades tendríamos que tener muchas hojas. Entonces nos va a ayudar mucho el archivo de Excel. Veamos pues entonces un ejemplo. Inclusive la tabla que nosotros vamos a ver solamente sirve para 5%. Y yo les mandé simplemente la que vamos a ver, es la que les mandé el correo. Es muy limitadita esa página, vuelvo a aclaro, eso es una tabla de una página. Es muy limitadita en tamaño. Entonces vamos a mirar cuál es el valor de una F. 5, 8. Bien, esta es alfa, la probabilidad. Primero aclaremos. Este primer numerito, que es el 5, son los grados de libertad del numerador. ¿Sí? Y este 8 son los grados de libertad del denominador. Generalmente, como vamos a ver, los grados que aparecen acá en las columnas
El de las columnas son los grados del numerador. Estoy hablando de las tablas físicas. Generalmente, los que están en las columnas son las del numerador. Y los que aparecen acá en el arco, No, profe, no se le está son entendiendo nada. las No se le está entendiendo nada. columnas. Los que aparecen así son los de libertad. Bien, entonces vuelvo, repito. Vamos a buscar este valor en la tabla física. F de 0.05, 5 y 8. Entonces tenemos que identificar primero, este 5.05 es la probabilidad. ¿Sí? Este 5 corresponde a los grados de libertad del numerador. Y el 8 son los grados de libertad del denominador. Cuando vamos a una tabla física, los valores que aparecen en la columna son los grados del numerador. O sea que el 5 tenemos que buscar acá, dentro de la columna. Y el 8 lo vamos a tener que buscar dentro de las filas. Porque estos son los grados del denominador. Bien, entonces ahora sí pasemos a la tabla física para que lo ubiquemos. Entonces recuerden, el 5 lo vamos a buscar en las columnas y el 8 en la fila. El valor que coincida acá es el valor que estamos buscando. Entonces, les voy a compartir. La tabla. Esta tabla la tienen ustedes en el correo. Es un ejemplo de tabla física. Como les mencioné, los grados de libertad del numerador lo buscan dentro de las columnas. Y los grados de libertad del denominador lo buscan en la fila. Entonces, y aclaro, acá nos está diciendo que esta tabla corresponde a 0.05. Existe otra tabla diferente para otro porcentaje. Generalmente las más comunes es 0.05 y 0.01. Esas son las más comunes tablas. La del 5% y la del 1%. Entonces el valor que nos corresponde aquí en primer instante es en esta columna 5 y buscamos la columna con la fila 8. ¿Sí? Esa es la forma de buscarlo en la tabla. ¿Sí? Esa es la forma de buscar. Veamos cómo lo vamos a hacer en el archivo. En el archivo Excel, lo primero que tenemos que ubicarnos es dónde está la distribución F. Está al lado del archivo cuadrado. Y simplemente dijimos que son 5. ¿Cuántos son los grados de libertad del denominador? 8. Simplemente buscamos el 5% y ahí tenemos el valor con 3 decimales. En el archivo de Excel nos da el mismo valor de la tabla, 3.687. Entonces miren que en el archivo de Excel
simplemente es cambiar los valores que nos piden del numerador y denominador. Vamos a hacer otro ejemplo para que manejamos pues la tabla a la perfección. No tiene ningún misterio. Muy bien, entonces ya supimos. El valor que nos pidieron era 3.687. ¿Sí? Veamos, y ese fue el valor que apareció aquí, 3.687. Veamos entonces otro valor para que nos quede claro cómo se maneja. Vamos a buscar nuevamente el mismo porcentaje. Vamos a buscar 8, 25. Entonces, recuerden, esta es la prueba alfa. Estos son los grados del numerador. Estos son los grados del denominador. ¿Sí? Recuerde que este 8 lo vamos a buscar en la columna y este 25 lo vamos a buscar en la fila. Luego, donde coincide el 8 con el 25, es el valor que estamos buscando. Eso en la física. Vamos a buscarlo en la tabla física. Entonces, recuerden, el 8 lo buscamos en la columna 8. Y 20 la fila. Entonces, 8 y 25 corresponde a este valor. Corresponde a este valor de 2.3371. Entonces, columna 8, fila 25, 2.3371. Vamos a buscarlo en el archivo Excel. Entonces recuerden, en el numerador son 8 y en el denominador 25. Vamos, si lo buscamos, recuerde que la tabla física apenas es del 5% y ahí tenemos el valor de 2.337. Listo. Muy bien. Entonces miren pues que la tabla no tiene ningún misterio. Simplemente si nos quede claro que el valor que encontramos realmente corresponde al valor de X. O sea que en este caso ese 2.337 es el valor de X. Y que al lado derecho, esta franja acá tiene un porcentaje del 5%. De ahí para abajo, un 95%. Entonces, el valor que buscamos en la tabla realmente, en la F, es el valor de la X, para que entiendan. Porque esta es la probabilidad ya. ¿Sí? Muy bien. Ese es el que más adelante la vamos a utilizar, obviamente, en el uso que le vamos a dar de la distribución F. Veamos entonces qué usos tiene la distribución F.
porque eso solamente buscar en la tabla, para eso no se crearon distribuciones para eso. Lo importante, ¿qué usos tiene la distribución F? Uso de la distribución F. Voy a hablar apenas de dos. Bien. Uno, como vamos a ver, nos va a servir para el intervalo del cociente de dos varianzas. El intervalo del cociente de dos varianzas de poblaciones normales. Hay que aclarar eso. Poblaciones normales. Hoy vamos a enfocarnos en eso. Ese es el que vamos a trabajar. Y otros usos se utiliza en lo que se conoce como análisis de varianza. En diferentes pruebas. Análisis de varianzas en diferentes pruebas. ¿Sí? Muy bien. Yo les puedo mostrar en Excel existen varios análisis de varianza para un factor, para dos factores y análisis de varianza en regresión. O sea que la F se utiliza en diferentes pruebas. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el primero, en el intervalo de confianza de varianza de dos poblaciones normales. Muy bien. Veamos entonces un ejemplo de los que vamos a desarrollar y de los que obviamente ustedes tienen en el último trabajo que realizar. Veamos este ejercicio 3, que en parte la clase pasada ya lo hicimos. Dice, yo se lo repito, los datos siguientes representan los tiempos de traslado en minutos en una dirección para una muestra aleatoria simple de 15 personas que trabajan en una gran planta de montaje. Ahí tenemos los datos, pero nos vamos a concentrar en la pregunta D. Dice, de otra muestra aleatoria de 25 personas, se encontró que su tiempo promedio de traslado es de 28.5 minutos y una desviación muestral de 8 minutos. La pregunta nos dice, realice un intervalo de confianza del 95% para determinar si las varianzas de las dos muestras son iguales o no. Entonces miren que ahí lo que nos está pidiendo es un intervalo de confianza para determinar si las varianzas de las dos muestras son iguales o no. Entonces nos vamos a concentrar en el intervalo. Listo. Veamos entonces qué tenemos que hacer para construir este intervalo. Entonces, el intervalo se llama el intervalo de confianza para el cociente
de dos varianzas de poblaciones normales. Bien, para el cociente de las dos varianzas de poblaciones normales. Pero ¿cuál es el objetivo del intervalo? El objetivo del es probar si las varianzas son iguales o diferentes. Ese es el gran objetivo del intervalo. Es probar si las varianzas son iguales o diferentes. ¿Por qué? Porque probando si son iguales, después más adelante, no, pues en esta clase no la vamos a ver, eso es estadística 2. Se tiene que hacer una prueba. Si son iguales, se hace una prueba. Si son diferentes, se hace otra diferente prueba. Entonces, saber si las dos variantes son diferentes. ¿Cómo vamos a construir ese intervalo? ¿Cuál es el paso 1? Tenemos que hallar la varianza muestral de la primera población. Y también tenemos que hallar la variación de la segunda población. Y tenemos que tener en cuenta cuántas observaciones hay en la primera población y cuántas observaciones hay en la segunda población. Entonces, el primer paso es trabajar con la calculadora para poder encontrar la varianza muestral de la varianza de la población. ¿Cuántas observaciones hay en la primera y cuántas observaciones hay en la segunda? Bueno, volvamos entonces al enunciado, porque en el enunciado nos mencionan primero estos son X. Estas son las X. Vamos a llamar estas las X. ¿Sí? ¿Cuántos datos son? Son 15. Entonces ya tenemos el primer dato. Las observaciones X son 15. ¿Sí? Y tenemos que encontrar la varianza de esos datos. En el segundo, perdón, nos dice que una muestra aleatoria de 25 personas. O sea que tenemos que en el segundo son 25 personas. Y el tiempo promedio de traslado de 28.5 minutos. Acá no necesitamos el promedio, pero sí nos sirve el que es de 8 minutos. Muy bien. Entonces, veamos qué nos trae el ejercicio que se lo está tenemos. escuchando muy robo. Resulta suceder que vuelvo y repito, en la clase pasada, este ejercicio lo hicimos. En la clase pasada encontramos que la primera desviación era 4.77 minutos en la clase pasada.
pero no estamos necesitando la desviación, estamos necesitando de la varianza. Por eso ese 4.77 lo elevamos al cuadrado y obtuvimos una varianza de 22.7. Y el número observado es 15. O sea que ya tenemos primero y segundo. Nos faltan estos. En el nos dicen muy con 25 observaciones. Y nos mencionan la desviación. La desviación de la muestra fueron 8 minutos. No lo tuvimos que calcular. Ya no lo dijo el problema. ¿Sí? No lo dijo el problema. Ahora, la varianza es simplemente elevar 8 al cuadrado y eso nos da 64. Entonces ya tenemos el primer paso. Ya tenemos X, que es 15 observaciones, y varianza X, que es 22.75. Bien. El segundo paso es donde participa en hallar tenemos que hallar la tabla F y en valores. En valores. F de medios, nx menos 1, ny menos 1. Y también tenemos que encontrar f de alfa medios, ny menos 1, nx menos 1. Esos son los dos valores que tenemos que encontrar de la tabla, ¿sí? Muy bien. Ay. Voy a utilizar esto para que no tengamos que cambiar. No está que la confiabilidad es del 95%. Recordemos que la confiabilidad es 1 menos alfa. O sea que acá estamos hablando de 0.95. Es claro que alfa es 1 menos 0.95, nos da 0.05. Y alfa medios, que lo que necesitamos sería 0.05 sobre 2, nos da 0.025. Entonces, aquí nos queda claro que el valor de alfa medios es 0.025. Veamos cuánto vale nx menos 1.
Recuerde que NX eran 15. Si le restamos 1, nos da 14. O sea que este primer valor acá de NX menos 1 es 14. Y NY, recordemos que NY es 25. Y si le restamos 1, nos da 24. Es F de 0.02 y 14 grados de libertad en el numerador y 24. Y el otro es el mismo porcentaje, pero simplemente lo que me está diciendo acá es que cambio los valores. Acá va primero el 24 y después va el 14. Entonces, básicamente, nos vamos a concentrar a buscar estos dos valores. Una en la tabla 1424 y la otra en la 2414. Entonces, vuelvo y repito. El segundo paso, tenemos que hallar de la tabla F los siguientes: NX menos 1, NY menos 1. Y el otro es F de alfa medios, NY menos 1, NX menos 1. ¿Sí? Muy bien. Nos están dando la confiabilidad, 95%. Recuerden que siempre hemos manejado que la confiabilidad es 1 menos alfa. Con eso despejamos alfa. El alfa nos da 5%. Ese es el alfa. Pero necesitamos es alfa medio. O sea que el alfa medios es 0.025. Ese 0.025 es el que necesitamos para saber en qué tabla, en qué porcentaje vamos a mirar. Lo otro, NX menos 1. Entonces recordamos que la primera muestra eran 15 observaciones. Menos 1 nos da 14. Y la otra es NY menos 1. Nos dice que la segunda muestra eran 25 observaciones, menos 1, 24. O sea que realmente vamos a buscar el valor en la F de 0.025, 14, 24. Y en el otro es al revés. Seguimos en el 0.025, pero 24, 14. Vamos entonces a utilizar las tablas. La tabla de Excel, porque la otra no nos sirve. Para este caso no nos sirve. Vamos a buscar la tabla de Excel. Entonces recuerden, tenemos que buscar la F de 0.025, 14, 24. Entonces, cambiamos acá 14, 24. Y el valor que estamos buscando para este caso es este. 2.468. Ahora, recuerde que el otro valor que vamos a buscar es al revés. 24 y aquí 14. ¿Qué corresponde a 2.789? Listo. Muy bien. Ya tenemos buscado los valores en la tabla. Ahora vamos para el tercer paso, que son los límites. Ya de una. Vamos para el tercer paso. Los límites.
Vamos entonces, el límite inferior. El límite inferior. Profe, se le tildó. Para la varianza X, perdón, la varianza bien, listo. Entonces, sigamos pues. Vuelvo, repito. Límite inferior de la varianza Y sobre la varianza X. Un momentico, 2 minutos, un minutito. Muy bien. Sigamos pues. Límite inferior. ¿Qué nos dice? Nos dice la varianza de Y. Vamos a dividir sobre el valor de la tabla que buscamos en segunda instancia, que a la varianza de X. Entonces, veamos pues el límite inferior, entonces vuelvo, repito, es Y sobre el valor de la que buscamos en segunda instancia por la varianza de X. O sea, la varianza de Y, digamos que es 60. Profe, no se le está entendiendo nada. Perdón. Profe, es que está demasiado cortado y se escucha Bien, se escucha como un robot y no se le está entendiendo nada. bien. Ustedes saben que cuando tenemos problemas en la red, eso se me escapa a mí de las manos, ¿sí? Y como que hay problemas. Muy bien. Listo. Entonces sigamos. Entonces vuelvo, repito. Es la varianza de Y, que es 64, sobre el valor de la F. Ojo, ese valor de la F es el que es de 0.025, 24, 14. Ese valor, cuando lo buscamos, nos dio 2.789. O sea que ese valor, que es el segundo que buscamos, va acá abajo. 2.789. Por la varianza de X. Vimos que la varianza de X es 22.75. Vamos a hacer operaciones. 64 sobre 2.789 por 22.75. Eso nos da 1.0086. O sea que ese es el límite inferior. Muy bien. Ahora veamos el límite superior. Entonces nos queda claro que el primer límite
nos dio 1.00686, perdón. Veamos el límite superior. El límite superior nos dice la fórmula que va a ser el primer valor de la tabla que buscamos por la varianza de Y sobre la varianza en su momento está dividiendo el valor de la F, pero ojo, este es NX menos 1, este es NY menos 1, este es NY menos 1, NX menos 1. O sea que este es el valor que encontramos de la F, lo vamos a multiplicar. Es el valor de la tabla que encontramos la primera vez, que es 2 puntos por sobre la varianza de X, que es 22.75. Hacemos operaciones. Y esto nos da 6.94. Entonces el intervalo nos quedó con los siguientes valores. El límite inferior 1.0086 y el límite superior 6.94. Bien, si fuéramos a interpretarlo, realmente no se pide mucho la interpretación de intervalo. Este intervalo nos da de varianzas. Entonces, ojo, acá está la parte importante de todo lo que hicimos. Nos va a servir para probar si hay igualdad en las varianzas. La hipótesis H sub 0 nos dice que el cociente de las varianzas es igual a 1. Si es igual a 1, quiere decir que la varianza de Y es igual a la varianza de X. En otras palabras, la hipótesis H sub 0 quiere decir que las varianzas son iguales. Entonces es muy importante. Acá la hipótesis nula nos está diciendo que el cociente es igual a 1. ¿Pero qué significa que el cociente sea igual a 1? Para que un cociente de dos valores sean iguales es porque los valores son iguales. Entonces, en palabras, H sub 0 lo que nos está diciendo es que las varianzas son iguales. O sea, esto es lo que nos tiene que quedar claro. Ojo,
el valor de referencia vamos a ver que es 1 y que en h sub 0 las varianzas son iguales. Eso es lo que estamos probando. En h sub 0 estamos probando que las varianzas son iguales. Versus, como en todas las pruebas de hipótesis que hemos visto, si decimos que en h sub 0 es igual a 1, en la hipótesis alternativa vamos a decir que ese cociente de las varianzas es diferente de 1. Si yo digo que es diferente de 1, es porque estoy concluyendo que las varianzas son diferentes. O sea que en H1 lo que estoy diciendo en palabras es que las varianzas son diferentes. Entonces recuerden, en H0 estamos diciendo que las varianzas son iguales. Entonces en H0 las varianzas son iguales. En H1 estamos diciendo que las varianzas son diferentes. Ya tenemos planteadas las hipótesis. Entonces las hipótesis son las varianzas son iguales versus las varianzas son diferentes. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos como en toda prueba de hipótesis que hemos hecho, tenemos que recrear las zonas de aceptación. Como hemos venido haciendo, con la ayuda de los límites, entonces, con el límite inferior, entonces el límite inferior, que en este caso es 1.00, para que nos quede claro, 1.086. Y el límite superior es 6.94. Este es el límite superior. En esto, recuerde que si cae dentro de los límites, acepto h sub 0. Si cae fuera de los límites, acepto h sub 1. Bien, pero acá es muy sencillo. El valor a probar es que ese cociente es igual a 1. Lo que simplemente lo que verificar es si el valor de está dentro del intervalo. Entonces vuelvo, repito. Bien, entonces vuelvo, repito esta parte. Vamos a verificar
si el valor de 1 cae en el intervalo. Recuerde que si cae acá, se acepta que h sub 0. Si cae por fuera, se h sub 1. Entonces, está acá. Cayó por fuera de la región de ¿dónde? Cayó acá. Entonces pongamos la conclusión. Entonces digamos, como el valor de 1, siempre vamos a chequear es el 1. Como el valor de 1 no está en el intervalo, aceptamos h es 1. Y recuerde que h es 1, lo más importante es que las varianzas no son iguales. Entonces, todo esto es para llegar a la conclusión, entonces, que las varianzas no son iguales. Vuelvo y repito, de esa decisión, más adelante se va a hacer otros procesos diferentes. Cuando uno en la vida real encuentre que las varianzas no son iguales, ya se va por un camino. Haga de cuenta que ustedes van a ir a Río Negro. Si las varianzas son iguales, ustedes se van por la autopista. Si no son iguales, ustedes se tendrían que ir por Santa Elena. O sea, esto va a definir caminos más a futuro de otras pruebas. Saber que las varianzas son iguales o no son iguales van a influir en otro tipo de pruebas. Vamos a hacer entonces, obviamente, otro ejercicio para que nos quede esto bien respaldado. Vamos a mirar entonces qué ejercicio vamos a hacer del taller. Vamos a hacer el número 4 del taller. El número 4, que nos va a simplificar mucho. Obviamente nos vamos a concentrar en la pregunta D. Ejercicio número 4, vamos a hacer la pregunta D. Dice, la Asociación de Banqueros Americanos informó que el saldo por pagar promedio de la tarjeta Premium Visa es de $2.298. O sea, lo que nos están dando ahí es el promedio de consumos de la tarjeta Visa, $2.298. Suponga que un investigador independiente seleccionó una muestra aleatoria simple de 35 tarjetas de crédito. O sea que ahí tenemos ya un primer tamaño de muestra. Ahí nos lo está diciendo muy claro. Una muestra aleatoria simple de 35 tarjetas. ¿Sí? Visa. Y encontró que su saldo promedio era de $2.400, con una desviación estándar de $280. Ojo, ahí tenemos el primer dato que nos va a interesar para la prueba. La desviación de la tarjeta Visa de la muestra dio 280 y que fueron 35 tarjetas. Pasemos al punto D, porque las otras tienen que ver con otros tipos de pruebas. En otro estudio, pero de la tarjeta Mastercard, se tomó una muestra aleatoria de 38 tarjetas. O sea que ahí nos están hablando del segundo tamaño de muestra, 38 tarjetas. Se encontró que su saldo promedio era de $2.570, con una desviación muestral de $300. Entonces
Entonces, $300 es la desviación muestral. $300. Determine con una confiabilidad del 98% si las varianzas de consumos de las tarjetas Visa y Mastercard son iguales. Entonces, vamos a hacer el resumen de los datos que ya ahí nos dieron. El primer paso ya no lo dieron. Entonces, simplemente volvamos a mirar qué tenemos que hacer para hallar el intervalo. Recuerden que lo primero que nos dijeron es, en este caso, estamos hablando de la Visa. La muestra de la Visa fueron 35 tarjetas. Ya tenemos el primer valor de N. Ojo, nos dieron la desviación. Ojo, fue la desviación. Y el primer paso, lo que nos pide es encontrar la varianza. Entonces tenemos que tener claro cuándo nos dan la desviación y cuándo nos dan la varianza. Como nos dieron la desviación, tenemos que elevar 280 al cuadrado. 280 al cuadrado nos da 78.400. Eso es lo que corresponde a Visa. Por el otro lado, Mastercard nos dicen que se tomó una muestra de 38 tarjetas. También nos dieron, la desviación, 300. Y necesitamos, en ese primer paso, la varianza. Entonces tenemos que elevar 300 al cuadrado y eso nos da 300 al cuadrado, nos da 90.000. 90.000. Ya tenemos el primer paso. Recuerden que en el primer paso nos dijeron encuentre NX y encuentre su varianza. Encuentre NY y su varianza. Segundo paso, vamos a encontrar los valores de las tablas. Recuerden que necesitamos encontrar el valor de F alfa medios, NX menos 1, NY menos 1, en primera instancia. Y en segunda instancia necesitamos el valor de alfa medios, NY menos 1, NX menos 1. Esos dos valores es lo que tenemos que buscar. Entonces, miremos. Primero que todo, recordemos entonces que nos están dando la confiabilidad. Y la confiabilidad del ejercicio es del 98%. Recuerden que la confiabilidad es 1 menos alfa, 0.98. De ahí despejamos alfa, 0.98, 1 menos 0.98, y el alfa nos da 0.02. Pero necesitamos es alfa medios.
Entonces necesitamos 0.02 sobre 2 nos da 0.01. Ahora sí, veamos los valores que nos están pidiendo. Nos están pidiendo alfa medios, nx menos 1, ny menos 1. ¿Qué valor tenemos que buscar? Alfa medios, ya sabemos que es 0.01. Nx menos 1. Recuerde que esto es 35 menos 1. O sea que me están preguntando acá 34. Y en el y menos 1, este es 38 menos 1. O sea que el valor que tenemos que buscar es 37. Vamos a buscar eso en la tabla de Excel. Recuerden, 0.01, 34, 37. Vamos a buscar ese primer valor en la tabla de Excel. Entonces, ¿cuántos grados en el numerador? Dijimos que eran 34. ¿Cuántos grados en el denominador? 37. ¿De qué valor estamos hablando acá? De este valor que es 2.206. Entonces, ese valor, 2.206. Entonces devolvamos y copiemos el valor que nos dio la tabla. Entonces este valor dijimos que es 2.206. Veamos el otro valor que tenemos que buscar. Es el de alfa medios, ny menos 1, nx menos 1. O sea que tenemos que buscar en la misma f de 0.01, pero simplemente cambiamos los valores. Acá viene primero el 37 y acá viene el 34. ¿Sí? Como la curva de aprendizaje. El primero se hace muy despacio, el segundo se va mejorando el tiempo, el tercero que ensamblamos ya se hace más rápido y así sucesivamente vamos mejorando hasta llegar a un límite. Ya cuando uno ya tiene la curva de aprendizaje del 100%, llega al límite. Ya simplemente el límite es que ya usted hace el ejercicio. De ese tiempo ya no mejora. Muy bien, pero miren que ya el segundo se hace más rápido. Eso se llama curva de aprendizaje. Muy bien. Veamos entonces qué valor nos da esto en la tabla. Entonces recuerden que lo que vamos a hacer acá es simplemente trastocar. El 37 va en el numerador, el 34 va en el denominador y buscamos el mismo valor. Ya el segundo valor nos da 2.233. Listo. Entonces miramos. Y ya tenemos el segundo valor que es 2.233. Tercero, recuerden que vamos a calcular el límite inferior. El límite inferior nos dice que es la fórmula, nos dice la varianza de y lo vamos a dividir sobre el valor de alfa medios ny menos 1, nx menos 1, y este valor lo multiplicamos por la varianza de x. Bien.
Vamos a poner esto más en la mitad para que no quede eso como tan. Entonces simplemente estamos recordando la fórmula. Bien. Este valor ya sabemos que en la varianza de Y, dijimos que cuánto nos dio la varianza de Y. 280 al cuadrado. Este es 78.400. Este valor fue el segundo que buscamos en la tabla. 2.233. Y este es 90.000. Listo. Vamos a reemplazarlo pues en la próxima página. Entonces veamos pues más claro el límite inferior. Entonces dijimos que el límite inferior va a ser 78.400 dividido el producto de 2.233 que multiplica a 90.000. Entonces veamos cuánto nos da eso. Eso nos da 0.390. Ese es el límite inferior. Veamos el límite superior. La fórmula dijimos que se multiplica el valor de la f de nx menos 1 en el y menos 1. Lo multiplicamos por la varianza de y muestral, obviamente, y lo dimos sobre la varianza muestral de x. Ese límite entonces inferior, perdón, superior, en este caso nos da el valor de la tabla, el primero que buscamos. Esto nos dio 2.2206. Entonces, 2.2206. No es 2.22, es 2.206. 206 por la varianza que ya sabemos que es 78.400. Esto dividido sobre 90.000. Pero esos 78.400 son de la varianza de La varianza. X, ¡Ay! ¿no? Sí, le Y el estamos anterior, calculando. y el anterior también quedó mal. Entonces esto hay que borrarlo todo. Bien, entonces vamos a borrar lo que está porque sí tienes toda la razón. Los 78.400 van abajo y los 90.000 van arriba. Entonces hay que calcular todo esto nuevamente. Sí, tienes toda la razón, muchas gracias. Vamos a borrar todo esto. Borrar acá, que afortunadamente ahí tenemos los cálculos. Vamos a hacer los cálculos nuevamente. Listo. Bien, entonces cuadremos nuevamente. Acá sí tienes toda la razón, son 90.000 y aquí son los 78.400. Entonces vamos a volver a hacer el ejercicio. 90.000
gracias a Dios, te diste cuenta, por 78,400. Esto nos da el verdadero valor es 0,514. Y acá, el 90.000 sobre 78,400. Vamos a hacer los cálculos. $2.53. Entonces, muy importante, el intervalo nos queda entre 0.514 y 2.53. Listo, válida corrección. Muchas gracias. Ya tenemos el intervalo. Vamos entonces a lo más importante, la prueba. Entonces recuerde que la prueba siempre es lo mismo. En palabras, decimos que las varianzas son iguales. O sea, en otras palabras, el cociente de las varianzas es 1 versus H es 1, las varianzas son diferentes. Entonces, en este caso, el cociente es diferente de 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a mirar. Entonces, lo importante siempre en palabras es lo mismo. Las varianzas son iguales contra las varianzas son diferentes. Entonces, vamos a dibujar las zonas de aceptación. Eso es llevado en una F. Recuerden, nuestro límite inferior nos dio punto ¿qué? 51, ¿no? Punto 51. Nos dio el límite inferior. Y el otro, el límite superior, nos dio 2.53. Entonces recuerden que este es el límite inferior y este es el límite superior. ¿Sí? Recuerden que el valor clave acá siempre es el mismo. El 1. Entonces simplemente lo que tenemos que mirar es, recuerden, acá se acepta H sub 0, acá se acepta H sub 1, ya a este lado también se acepta H sub 1. Ahora la pregunta es, ¿el 1 dónde está? ¿Por fuera o por dentro del intervalo? Entonces aquí está claramente que el 1, en este caso, sí cae acá.
entre los límites que encontramos, ¿sí? El valor de 1 sí cae entre los límites. Entonces recuerde que cuando cae entre los límites se acepta h sub 0. O sea que nuestra conclusión acá es como el 1, siempre vamos a comparar el 1. En esta prueba siempre va a ser el 1 el número clave. Como el 1 cae en la región de aceptación de h sub 0, cae en la región de aceptación de h sub 0, concluimos que las varianzas son iguales. Entonces, listo. Ya terminado el ejercicio. En ese ejercicio, las varianzas son iguales. Vuelvo y repito. Eso, concluir que las varianzas son iguales, en el futuro, en otras pruebas que se necesitan saber si las varianzas son iguales o son diferentes, eso nos define el camino a seguir. Por eso es importante este intervalo, porque nos define un camino futuro a seguir en otra prueba diferente, pues obviamente a las que hemos visto. Muy bien. Preguntas, inquietudes. Chicos. Preguntas e inquietudes.